Estoy investigando que este STSR es TSR. es con el que hacen los condones, el que hacen las llantas de los aviones también. Ok, a ver, de este sale la llanta de los aviones y las llantas de todo después de un proceso de vulcanización. Nosotros vendemos la base. Ahora, para los condones, que dice mi compañera que parece que está bastante interesada en el tema y se lo vamos a resolver. Y nos dimos cuenta que ya los palos están sangrando, mira, todos los palos están sangrando. Y bueno, preciosos, este hermoso video lo empezamos obviamente aquí en la inspección de Maguaré, al lado de este reservorio, señores. Es esta laguna inmensa. Les voy contando que aquí atrásito tenemos unas palmas africanas y alrededor de nosotros, mi amor, por todo este lado de aquí y por el lado de acá atrás tenemos los árboles de caucho, señores, porque por si ustedes no lo sabían, esto es cuna cauchera del municipio del Doncello, del Caquetá y de Colombia. Estas palmas africanas, digamos que son el rezago de todo un cultivo de palma que hubo aquí, y por eso este reservorio que se hizo precisamente en una planta extractora que había de aceite de palma en este territorio antes de que se forjara todo lo que es Maguaré hoy en día. Este centro poblado está ubicado a 20 minutos del municipio del Doncello. Sus casitas están pintadas de muchos colores y hace tiempo no contaban con esta calle pavimentada. Este lugar en un futuro ofrecerá la ruta del caucho y hoy en día es origen del famoso Festival de la Labor Cauchera. Para los que no sabían, tienen un internado, una iglesia, ya tienen un polideportivo bonito porque antes no tenían polideportivo y pues como se dieron cuenta está todo pavimentado desde la laguna hasta allá está la salida donde está la Y, que ya coge para otra vereda. Ahí donde está esas preciosura linda. Bueno, una de las actividades aparte del caucho es que aquí también tienen demasiado cacao. Entonces, pues aquí ustedes ya se pueden dar cuenta, hay bastante cacao que están poniendo a secar. Empezamos con la señora Gladys. La señora Gladys siempre sonriente con su gran carisma que siempre la caracteriza. Aquí nos va a enseñar un poco cómo es este proceso de rallado del caucho. Este palito de caucho, estos arbolitos de caucho tienen una edad aproximada de 70 años. Entonces, por eso ustedes ya lo miran con todas estas cicatrices y con todos estos chichoticos así. Son rayados y subrayados y subrayados. Si uno hunde la cuchilla así y le hace fuerza, entonces yo ya le voy a dañar la corteza del árbol, o sea, el árbol. Lo voy a dar al árbol. O sea que no hay que hundírselo tanto. No, señora. Para los que no sabían, estos palos son mañaneros, mi amor. O sea, a ellos les gusta en la mañana, mami, que los coja y los rayes para que saquen la leche. Oye, no. Ay, le da risita. Ay. Qué gracia, ¿no? Evidentemente, este tipo de actividades son familiares, son actividades que lo pueden hacer los niños y es algo muy bonito porque de alguna manera tener este tipo de cultivos y vivir de este tipo de cultivos en familia, pues hace que uno como que sienta ese arraigo y ese amor por querer seguir conservando, cultivando, produciendo y viviendo prácticamente de este cultivo tan bonito del caucho. Yo la verdad que yo ya sabía un poquito de esto porque trabajé con el comité de caucheros hace años, entonces ya conozco un poquito el proceso. Yo no me voy a ir sin rayar un palo. ¿Oyeron? Tengo que rayar un palo, preciosos, porque si no siento que esta actividad no tiene sentido. Yo quiero ver la leche salir de mis manos, rayando el palo. Ojalá no me lo dañe. Ojalá no dañe el palo. Habíamos llegado a la finca demostrativa La Siberia. Aquí tienen un cultivo de caucho muy joven y con senderos demasiado hermosos. Sí, miren este hermoso pasadizo, es una de las cosas más bonitas que he mirado. Aquí hay algo que se presenta en temas de cultivos, es que aquí tenemos un cultivo de caucho y al ladito hay cultivos alternos de cacao, pero eso nos lo va a explicar mi amigo Dieguito. Dieguito, ¿por qué pusieron cultivos de caucho y de cacao? ¿Por qué no dejaron solamente cultivo de caucho? El cultivo de caucho y el cultivo de cacao son una excelente asociación. Entonces el árbol produce la hoja que nos va a servir de alimento para el cacao y este a su vez no le va a robar nutrientes al caucho. Solo se puede rayar en horas de la mañana y en horas de la tarde y ya estamos en una hora en el que ¿cómo es que se llama? La savia del árbol, por lo general, a partir de las 3, 4 de la mañana empieza a subir por el fuste del árbol, por el tronco del árbol. A esta hora, que es casi mediodía, ya no hay ascenso de la savia o del látex o la leche, como les llaman algunos, por lo tanto no va a haber producción. ¿Cuánto será esa incisión? No debe penetrar la parte interna de
del juste del árbol. Eso generaría una cicatriz que nos dañaría la área para seguir trabajando. La idea es hacer un corte mínimo solo para destapar los poritos por donde brota el látex. Y no se raya hasta la parte de arriba, ¿cierto que no? Lo que hacemos es dividir el árbol en dos caras. En este caso, como tú puedes ver, el rayado va solo por media cara. ¿Cuál es la intención? La intención es que empezamos desde la CAP, que es una altura, a la altura del pecho, y empezamos por este ajuste hacia abajo. Esto nos va a dar varios años, unos 10 años más o menos de producción si se hace correctamente, y luego pasamos a este otro lado, a la otra media cara, otra cantidad de años trabajando. Cuando ya terminemos, podemos empezar al otro lado, desde la mitad hacia arriba, y esta parte ya nos está cicatrizando. Me había comentado Diego que se demora 8 años para que el árbol crezca y ahí sí tú lo puedas cortar, y luego otros 70 años, otros 40 años en el que va a estar en producción. En producción, así. Pero una pregunta importante, o sea, si tienen tantos cultivos de estos es porque es toda plata. Entonces dígame, ¿cuánto vale un kilo? ¿Cómo si es por kilo de látex, de leche o qué? ¿O cómo funciona eso? Bueno, en este momento el Centro Poblado Maguare produce dos tipos de caucho. La base es la misma, que es el mismo sangrado. Es que a este líquido se le agrega el ácido fórmico, como puedes ver. Pero dicen que esa leche es como dulcecita. Sí, tiene un olor dulzón y un olor hasta agradable. Lo que hace el ácido fórmico es coger eso y tomar solo los solutos, que es la parte sólida de caucho, y elimina el líquido, que está formado por proteínas, aguas, bueno, diferentes sustancias que no vamos a necesitar. Ahí es donde se vuelve todo coagulado, todo duro, se vuelve durito, todo blandito. Aquí tenemos una pequeña demostración. Ah, vea, acá hay una demostración. Vea que aquí esa partecita ya está toda blandengue. Está blandita, vea. Exacto. Esto lo recolectamos, se espera que se seque un poco y se está vendiendo alrededor de 3.800 pesos el kilo de este. A la fecha de hoy, varía dependiendo como esté en el mercado. Después de que se produzca así, se envía a la planta procesadora y allá se hace la transformación. Nosotros producimos la materia prima. La transformación es producir TSR20, que es un caucho técnicamente especificado, que es el que nosotros como productores ya vendemos a las empresas que nos compran. Estoy investigando que ese TSR es con el que hacen los condones, el que hacen las llantas de los aviones también. Ok, a ver, de este sale la llanta de los aviones y las llantas de todo después de un proceso de vulcanización. Nosotros vendemos la base. Ahora, para los condones, que dice mi compañera que parece que está bastante interesada en el tema y se lo vamos a resolver, y a todos los que nos están escuchando que también tienen la duda. El otro proceso es tomar este látex líquido y aplicarle otro químico que va a evitar que se coagule, es decir, va a evitar que se produzca esto. Y este látex líquido ya se envía, también tenemos la planta aquí en Maguare próxima a entrar en funcionamiento. Lo que hacemos con ese látex líquido, es enviarlo a la empresa que ya va a producir los diferentes, ya sea condones, guantes o todo lo que lleve látex, pero que se haga a base de látex líquido. Ya saben de a dónde es que salen los condones, mi amor. Véale, acá de este árbol. Sale de estos palitos. Con razón es que uno a veces le gusta como motelear en palos, como que lo suban a los palos, como cosas así, ¿sí o qué? Eso es porque salen de los palos los condones. Por favor, en este video estamos incentivando a que utilicen condones para que no vayan a traer criaturas al universo. También se le hace otro proceso de laminado y producimos lámina. La lámina es otra variedad de proceso del caucho que también sirve para otro tipo de productos. En este momento producimos lámina acá en el Centro Poblado Maguare y se la vendemos a una empresa que fabrica, entre otras cosas, las banditas de caucho para todos los bancos de Bogotá del país. ¿Y cuánto vale la lámina o cómo? La lámina está en 4.800 en este momento el kilo de lámina. Bueno, preciosos, pues ya vimos, ya se dieron cuenta que todo este proceso bonito del caucho no es solamente venir a rayar la matica, todo tiene una ciencia, tiene hasta un amor y una técnica para poder hacerlo. Yo me siento muy feliz de mostrarles este tipo de procesos y uy, parce, este paisaje me encanta muchísimo, muchísimo. Y pues nada, y nos dimos cuenta que ya los palos están sangrando, mira, todos los palos están sangrando, todos tienen unas coquitas, todos los árboles. Bueno, como es habitual en este canal, medí la tarea de hacer el proceso de rayado de un árbol de caucho. Esa cintilla también la podemos vender, esto es caucho. Esto sirve como para hacer una cauchera, ¿ve? Para hacer una cauchera. Bueno, lo primero que se hace, Andrea, quieres hacer el ejercicio, es hacer la demarcación del inicio del rayado, en este caso sería acá. Y de ahí empezamos a quitar la menor capa posible. O sea que no tengo que penetrar tan duro el árbol. Si vas a penetrar, hágalo suavecito. Okay. Ay. Cójalo bien, que se sabe cogerlo. Sí, yo lo sé coger bien, papi. A mí me llaman la cogedora de...
de palos. Es que esta vaina, eso no es así solamente por pelar. Mire, mire, si le mira esto, está la leche. Ya salió látex. Por favor, que me contraten para rayar. Si quieren una hectárea de puro de estos palos, que yo ya estoy hecha para esto, papá. ¿Con cuál seguimos? Pero eso sabe como a rico. Venga a ver de la No, es un sabor dulzón, no es un sabor desagradable. Aquí lo que estamos probando estamos probando leche de látex, de proteínas. Uno se toma otro tipo de leches. No se va a venir a probar este poquito de leche. Está rica. Si ustedes vienen a Manguaré, sí o sí tienen que pasar a este lugar. A eso se le conoce como la leyenda del Manguaré. Esos son dos instrumentos que utilizan muchísimo algunas tribus indígenas, por decir, de la Amazonía. Y resulta que cada uno de estos troncos huecos representa un hombre y una mujer. En este caso este es el macho y esta la hembra. Estos instrumentos los utilizaban las tribus indígenas, por ejemplo, para cuando iban a hacer una ceremonia, un ritual. Entonces ya tenían como sus sonidos de llamados. Cuando iban a cazar también hacían su fiesta y su guacharaca, que iban a pescar. Detrás de esos instrumentos hay una leyenda bastante interesante, que estaba reunida la comunidad indígena en Sumaloca haciendo su festividad, sus reuniones sagradas, pero había un par de niños que no dejaban hacer la reunión. Molestaban, brincaban, hablaban, interrumpían al taita, interrumpían todo el proceso. Para cierta ocasión, que ya estaban todos inconformes por la falta de respeto de los niños, empezaron a elevar sus plegarias, y estas fueron escuchadas por Huinaima. El espíritu de Huinaima se aparece y de forma de castigo reprende a los niños transformándolos en dos troncos de árboles. El castigo realmente era que los niños ya no iban a volver a hacer ruido, no iban a volver a hacer ningún tipo de sonido hasta que el taita diera la orden. Y la orden era siendo golpeados con estos aparatos. Este instrumento también es muy importante recalcar que no solo se utilizaba para ceremonias rituales o eventos netamente religiosos. También eran utilizados para festividades, pero cada uno tenía su connotación. Lo que sí es claro es que es un instrumento de percusión bastante sagrado para las comunidades que lo tenían. Es decir, no cualquiera podía llegar y cogerlo y utilizarlo. Así. Entonces, preciosos, ahí está una de las cosas que por favor vengan y conozcan esta hermosa historia. Y bueno, preciosos, ya saben que si les gusta este tipo de contenido así sabroso, informativo, delicioso, como siempre lo hacemos, no olviden suscribirse a esta hermosa página, a este canal, dejar su comentario si les gustó, qué les pareció, si ya sabían de dónde es que salen los condones y muchas otras cosas más que se pueden hacer obviamente con el látex. Me siento muy orgullosa de que este tipo de cultivos estén aquí en el municipio del Doncello y que seamos, señores, pioneros en este tema tan importante que es el caucho, no solamente aquí en el Doncello ni en Caquetá, sino que en toda Colombia. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias a mis amigos que vinieron a acompañarme por prestarme sus experiencias, sus fincas y todo. Y ya saben, tú y yo nos vemos en un próximo episodio que no sé dónde va a ser. Nos vemos en una próxima. Chao, Lin Pingüín.